Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a leer estos versículos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así en el nombre de Cristo. Tito 2, 11 y 12. Dice así: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Oremos. Bendito Dios, una vez más, Señor, en el nombre de Cristo, estamos delante de ti en este momento para darte la gloria y la honra, Señor, para bendecirte, porque eres digno, Señor, de todo. Y como también para suplicarte en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador y tu Santo Hijo, que tú, Dios mío, dispongas mi corazón, dispongas, Señor, mi mente, dispongas todo mi ser, para que yo pueda hablar tu palabra conforme a tu propósito, a tu voluntad divina. Te ruego, Jesucristo Santo, que me des de la unción de tu Espíritu, Señor, y que bendigas los corazones de cada uno de mis hermanos que están aquí, para que ellos también puedan experimentar el poder de tu palabra en sus vidas, como yo también, y seamos edificados, mi Dios, en toda humildad y en toda mansedumbre, mi Señor, al oír tu palabra. Tu palabra sea para nosotros, mi Señor, la autoridad divina para guiar, para dirigir nuestras vidas por la senda de la vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar su lugar. Y bien, hermanos, en esta ocasión quiero dirigir un mensaje a ustedes respecto de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué significa la gracia de Dios? Porque oímos hablar mucho de la gracia de Dios, incluso solemos referirnos a nosotros mismos que estamos en la gracia de Dios, que vivimos en la gracia de Dios. Y son muy ordinarias esas expresiones en la vida cristiana, o en la vida de muchos cristianos y de muchas personas que propiamente no son cristianos, por el simple hecho que no han nacido de nuevo, no han sido regenerados, no son nuevas criaturas porque no han sido salvos. Mas sin embargo también se refieren a que están en la gracia de Dios, la gracia de Dios es en ellos. Pero existen muchas cosas, hermanos, que dan evidencia cuando estamos en la gracia de Dios. Y precisamente la gracia de Dios, hermanos, se manifiesta en las personas que se sienten más indignas,
que se sienten que no merecen nada en esta vida, que se sienten que no pueden hacer nada, que no hay méritos para poder estar o ser agradables delante de Dios. La gracia de Dios, hermanos, viene, se manifiesta principalmente, y yo dijera que exclusivamente, al pecador que reconoce su condición, que sabe quién es, lo que es, y sabe quién es Dios y lo que es Dios. Entonces, el apóstol Pablo, cuando él escribió a Tito, él escribe a Tito, pero también le escribe a Timoteo. Estas epístolas de Pablo a Tito y a Timoteo son epístolas o son cartas doctrinales. Doctrinales. En estos últimos tiempos, hermanos, escuchamos continuamente que muchas personas se refieren a la sana doctrina. Que la sana doctrina, y precisamente en estas cartas que Pablo dirige a Timoteo y a Tito, es donde encontramos esas expresiones de sana doctrina. Y es donde encontramos también la gracia de Dios. ¿Y qué relación hay entre gracia y sana doctrina? ¿Qué relación hay? Porque pues hoy, en la actualidad, hay muchos movimientos evangélicos y pseudoevangélicos. Y hay una confusión porque se piensa que la iglesia somos todos evangélicos y pseudoevangélicos porque pues creemos en Cristo, creemos en el Evangelio, hablamos de Cristo, hablamos del Evangelio. Y bueno, parece que todo es lo mismo. Y sí, es verdad que hay diferencias de doctrina, quizás pudiéramos decir como nunca en otras épocas. Diferencias de doctrinas entre los movimientos cristianos, movimientos religiosos que hay en la actualidad, y que cada uno de esos movimientos, o sean cristianos o pseudocristianos o religiosos, simplemente sea religión, pues pensamos que la sana doctrina es la que profesamos, cada quien. Por allá hay un grupo que se profesa cristiano, yo no digo que no sea, a lo mejor es, pero también puede que no sea. Por ahí hay otro, y por ahí hay otro, y hay muchos grupos. Y en la diferencia de doctrinas que se profesa en cada grupo, pues cada grupo, o las personas que pertenecen a ese grupo dicen, bueno, pues la sana doctrina es lo que creemos nosotros. Bueno, pues podemos decir muchas cosas, pero la realidad siempre es la que va a dar la evidencia de la verdad, la realidad, lo que se mira. Jesús dijo, por sus frutos, pues van a conocer. Nos van a conocer a nosotros y también a todos. Entonces, aquí es donde entra
la gracia de Dios. ¿Qué es o qué significado tiene estar en la gracia de Dios? Podemos dar significados que hay en libros de teología o en libros de escritores cristianos o en la misma Biblia. Hay un significado, podríamos dar el significado de estar en la gracia de Dios. Y serían correctos quizás muchos de los significados o el significado que pudiéramos dar muchos de la gracia de Dios sería correcto. Pero hay una diferencia entre lo que es correcto y entre lo que es real. Porque a mí me pudieran preguntar, ¿tú qué harías si en determinado momento de la vida hay una persecución en contra de ustedes, los cristianos que creen en Cristo? Yo daría la respuesta correcta, no, pues yo permanecería fiel, lucharía hasta el fin, daría mi vida por Cristo. Bueno, eso es lo correcto, lo que debería de hacer yo. Pero la realidad se tiene que ver allí, eso es diferente. Yo di una respuesta correcta, pero ¿cuál sería la realidad? Pudiéramos dar muchas enseñanzas acerca de la vida correcta de un cristiano, la vida piadosa, que también en estas epístolas Pablo se refiere en varias ocasiones a la piedad. Es decir, yo daría una y otra explicación sobre la piedad significa esto y esto, y yo quizás la puedo dar correctamente porque la estudié, la leí, investigué, examiné. Y pues qué bueno. Pero ¿cuál es la realidad de mi vida? ¿Cuál es la realidad de la vida de cada uno de nosotros? De la gracia de Dios en nosotros. Porque nosotros somos cartas leídas de todos. La gente, podemos hablarle mucho de la palabra de Dios, del Evangelio, pero si nuestras vidas son diferentes a lo que predicamos, la gente, las personas no van a dar por cierto, aunque es verdad el Evangelio, pero no van a dar por cierto lo que nosotros pregonamos o publicamos, porque ven en nosotros algo diferente, ven en nosotros una vida diferente. Entonces dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se manifestó. ¿Cuándo se manifestó la gracia de Dios? Porque dice que se manifestó, es decir, se reveló, se hizo visible, se dio a conocer. Dice en segunda a Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé participante de los trabajos del Evangelio, según la virtud de Dios, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí habla de la gracia, dice, mas según el intento suyo y gracia, dice Pablo a Timoteo, la cual nos es dada en Cristo Jesús.
La gracia de Dios nos es dada, dice, en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesús, dice la palabra del Señor, dice, Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa gracia se manifestó con la aparición de Jesucristo. Y Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esa gracia de Dios nos es dada en Cristo. ¿Y qué significado tiene este? Porque la palabra de Dios nos habla en esos términos, en esa manera, y nosotros podemos pensar, bueno, pero, o decir amén, amén, sí, está bien, eso es verdad, pero ¿qué es eso? ¿Cómo es que la gracia se nos es dada por Jesucristo? ¿Y qué evidencia hay de esa gracia? ¿O cómo se hace ver o cómo se hace notar la gracia en una persona cuando le es dada por Jesucristo? En pocas palabras, ¿cuál es la realidad cuando llega la gracia de Dios a una persona? ¿Cuál es la realidad? El apóstol Pablo, él cuando escribió a los Efesios en el capítulo 2, versículo 4 dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahí está. Estando muertos en pecado, sacó a la luz, quitó la muerte y sacó a la luz la vida. Estando muertos en pecado, ¿qué hizo? Nos dio vida. ¿Sí? Cuando alguien está muerto en pecado, no tiene gracia. No hay gracia de Dios en esa persona. No hay poder, no hay capacidad para vencer el pecado. Peca y no se arrepiente. Peca y no se siente redarguido. ¿Sí? Está viciado. Está viciado. Su forma de vida es pecaminosa. Puede estar oyendo el Evangelio, puede estar en la iglesia, puede estar cantando, pero no hay vida en esa persona. Es decir, cuando decimos que no hay vida, no hay gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es vida en Cristo. Esa es la gracia de Dios. Vida en Cristo. No es solamente que yo empecé a ir a una iglesia, estoy en la iglesia y me congrego, una iglesia cristiana, ahí canto, alabo a Dios, escucho las enseñanzas, los mensajes de la palabra de Dios y ya soy cristiano, ya está todo arreglado, ya soy un hijo de Dios. Eso no es la gracia de Dios. Esa no es la gracia de Dios. Incluso la gracia de Dios muchos la hemos recibido fuera de una iglesia cristiana. La recibimos cuando Dios nos dio vida en Cristo. La gracia de Dios no la recibimos adentro de una iglesia cristiana, ni siquiera en un culto, ni siquiera alguien hizo una oración por nosotros. La gracia de Dios la recibimos en un lugar que no tenía nada que ver con una iglesia cristiana o con un grupo de hermanos. ¿Cómo recibió la gracia de Dios
El apóstol Pablo, cuando él era Saulo, pues él iba camino a Damasco. Ni tenía intenciones de someterse a Cristo, ¿sí?, de creer en Cristo. Al contrario, era enemigo de Jesús. Y él perseguía a los que creían en Jesús, a los que amaban a Jesús, él los perseguía. Él no tenía ninguna intención de creer en Cristo, de hacerse cristiano. No tenía él idea de lo que significaba eso. Tenía mucho conocimiento de las Escrituras, conforme a su religión, pero no conocía a Cristo. Entonces, hoy, igual en la actualidad, hay muchas personas que conocen mucho de la Biblia, son muy fieles en su iglesia o en su religión, en su denominación, son muy fieles, ¿sí?, son muy celosos de su fe o en lo que ellos creen, de su doctrina. Están muy arraigados, muy firmes, ¿sí?, allí donde ellos están, y dicen: a mí nadie me mueve. Pero ¿saben qué? Ese es el problema de hoy. El problema de hoy es que no han recibido la gracia de Dios. Porque han pensado que recibir la gracia de Dios significa asistir a una iglesia cristiana, o haber nacido dentro de una familia cristiana, o incluso haberse bautizado en agua. Muchas personas tienen ideas muy fuera de la realidad de cómo recibimos la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, hermanos, no tiene nada que ver con obras, con méritos, ¿sí?, ni con lugares. Que sí debemos de invitar a las personas que acudan a oír la palabra de Dios a alguna iglesia, al templo, o a donde nos congregamos, o que busquen algún lugar de donde se predique la palabra de verdad. Sí debemos invitarlo, pero eso no es una garantía que una persona reciba la gracia de Dios o se convierta. El que una persona sea fiel a lo que ella cree y esté arraigada en lo que ella cree, puede creer en el sentido de decir: es que el Evangelio es la verdad, la Biblia dice la verdad. El hecho de que una persona esté segura no quiere decir que haya recibido en algún momento de su vida la gracia de Dios. ¿Sí? No es una garantía, no digo que nunca puede suceder, pero no es una garantía, no es una regla general que la gracia de Dios se reciba así. Bueno, yo lo digo por experiencia propia y por experiencia de otros hermanos que recibieron la gracia de Dios donde menos pudiéramos pensar. De ahí lo rescató Dios. Bueno, pero la gracia de Dios, ¿cómo se manifiesta? Dice la palabra: porque la gracia de Dios se manifestó. ¿Qué más? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Bueno, la gracia de Dios se manifestó. ¿Y qué hizo la gracia de Dios cuando se manifestó en la vida? Y se ha manifestado en nuestras vidas. Nos enseñó. Nos enseñó. ¿Sí recuerdan ustedes un texto que dice: y nadie enseñará ya a su hermano, sino que todos me conocerán? Pero está en Ezequiel. Ninguno enseñará a su hermano, ninguno le dirá: conoce al Señor, sino que todos me conocerán. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la Biblia dice eso? Porque la gracia de Dios nos enseña quién es Dios. Pero oiga bien, no a través de las letras, no que tiene usted que ir a la iglesia, ¿sí?, o a un lugar donde se dan las enseñanzas bíblicas para que le enseñen quién es Dios a través de las letras, a través de la escritura, de la letra escrita, ¿sí?
Me acuerdo cuando éramos niños, yo recuerdo que pues pertenecíamos a la iglesia tradicional y por ahí nos mandaban, váyanse a la doctrina. Y en otros movimientos religiosos, para que una persona pueda ser cristiana, primero le enseñan toda la doctrina propia de esa iglesia o de esa religión, le enseñan toda la doctrina a través de pura letra escrita, mira aquí, y empiezan a adoctrinarla, mira aquí dice la Biblia esto, y aquí dice esto, y esto, y esto, y le empiezan a instruir a través de la palabra escrita, y esa persona, una vez que ya acabó la enseñanza o el adoctrinamiento, le dice, pues ya estás lista para bautizarte, o para confirmarte, o para hacer la primera comunión. Todo eso son ritos que se piensa que convierten a una persona en cristiana. Y a nosotros así nos enviaban cuando éramos niños y pertenecíamos a la iglesia tradicional, a doctrina. Y nos enseñaban ahí donde nos mandaban a la doctrina a memorizar todo el credo de la iglesia o de la religión a la que pertenecíamos. Y hay de eso todavía. Hay de eso. ¿Pero qué nos enseñan? Solo letra escrita. Y yo no digo que esté mal. Bueno, son enseñanzas. Si son bíblicas, qué bueno. ¿Sí? Pero es letra escrita. ¿Encontramos ese texto? ¿Cómo dice que dice? Ese texto dice, y nadie enseñará a su hermano, algo así dice, ni le dirá conoce al Señor, sino que todos me conocerán, porque escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué diferencia hay entre una enseñanza de la palabra escrita como una lección, que hay quienes piensan que a través de eso se adquiere la gracia de Dios? ¿Qué diferencia hay entre la realidad cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas? Cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, hermanos, es lo mismo que decir que la gracia de Dios se manifiesta en nosotros y nos empieza a enseñar desde adentro. Desde nuestro corazón la letra, la palabra empieza a ser escrita por el Espíritu del Dios vivo. Y hay una diferencia grande entre la enseñanza o el adoctrinamiento de la letra escrita, que es bueno, cuando es la palabra de Dios, no estoy en contra de eso, y cuando Dios mismo nos enseña desde adentro del corazón, Él, ¿verdad?, empieza a hacer su palabra viva. La palabra de Dios empieza a hacerse viva adentro de nuestro corazón. Yo recuerdo cuando pues pertenecíamos, ¿verdad?, a un movimiento que se dice que es cristiano, que es evangélico. La forma de captar a la gente era esta. Les hablábamos aparentemente del Evangelio, y cuando las personas ellas aceptaban, pues les invitábamos a asistir a los servicios religiosos. Y cuando las personas ya empezaban a sentir cierta simpatía por las enseñanzas, pues nosotros lo que hacíamos era empezar a adoctrinarlas con que con el Evangelio. No, ese es el error. Empezábamos a adoctrinarlas con nuestra doctrina, con lo que nosotros creíamos. Así pensábamos. Empezábamos a adoctrinarlas y el consejo era de nuestros superiores era adoctrínalos, enséñales nuestra doctrina. Que por supuesto, ¿verdad?, ahí se piensa que la doctrina propia de ellos es el Evangelio. Y así muchas personas que pertenecen a un movimiento religioso
o cristiano o pseudo cristiano, se les enseña que lo que ellos creen es la doctrina. Esa es la doctrina, esa es la verdad. Bueno, todas las iglesias definitivamente deben de tener una doctrina, ¿verdad? Pero siempre hay fallas, ¿verdad? No todo es perfecto, ninguna iglesia es perfecta, no todo lo que se enseña realmente es totalmente infalible, porque nos equivocamos. Pero hay algo que no debe de faltar. Pablo dice, el que no viniere con esta doctrina, no la recibáis ni le digáis bienvenido. ¿Y cuál es esta doctrina? ¿Cuál es la doctrina esencial del Evangelio, hermanos? Que debe distinguir a todos los movimientos cristianos, aunque tengan diferentes, ahora sí, doctrinas en la forma de vivir. Pero hay una doctrina esencial. Y esa doctrina esencial es que solamente a través de la gracia de Dios manifestada en Cristo, los hombres somos salvos, los seres humanos. Por la persona y la obra de Jesucristo es la única forma de salvación. No hay ninguna. No hay otra. Eso es lo esencial. Porque de allí mana la gracia de Dios, no mana. La gracia de Dios no mana de ninguna enseñanza, hermanos. De ninguna enseñanza, vamos a decir, aunque sea bíblica, fíjense, y esto que no quiero que se vaya a confundir, ¿verdad? No quiero que se vaya a confundir. La gracia de Dios no mana, por ejemplo, de la cuestión del velo, o de la mantilla, o del chal, como algunos le llaman, ¿verdad? Sí. Ninguna persona, en este caso las mujeres que en algunas iglesias y en otros movimientos religiosos se cubren la cabeza, la gracia de Dios no mana por el hecho de que una mujer se cubra la cabeza. La gracia de Dios no mana, no fluye en cuestiones de que una persona se vista hasta abajo y las mujeres se vistan hasta abajo y no usen maquillaje y no usen joyas. Y la gracia de Dios no mana de eso. Eso no le da poder a una persona para vencer el pecado. No le da poder. Eso no le da poder a una persona para ser humilde. Para ser a una mujer no le da poder para que ella sea sumisa a su marido. No le da poder para vencer la tentación. O sea, la gracia de Dios no mana de eso. La gracia de Dios mana de la fe en Cristo, del Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es el que sustenta la vida de los seres humanos, que estamos en Cristo. Él mana del Espíritu de vida. Entonces Pablo dice, la gracia de Dios se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, otra vez digo, no se trata de que alguien, ¿sí?, nos tenga que enseñar lo que debemos de hacer para nosotros hacerlo. Sí nos deben de enseñar, sí debemos de ser enseñados de las doctrinas de la gracia, de las doctrinas de la palabra de Dios con respecto a la forma de vivir como cristianos. Sí debemos recibir esas enseñanzas. Pero el hecho que nos las enseñen no quiere decir que automáticamente las vamos a obedecer. Las vamos a obedecer, esas doctrinas de la forma de la vida cristiana, las vamos a obedecer si estamos en la gracia de Dios, o si la gracia de Dios se está manifestando en nosotros. Es decir, la gracia de Dios, hermanos, es el poder para obedecer la palabra que está escrita. Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué no podemos obedecer? Muchas veces, ¿por qué nos rebelamos en contra de la palabra de Dios, de la palabra escrita que nos enseñan aquí en este lugar, o que nos enseñan en la iglesia donde nos congregamos, o que leemos en nuestra casa, o donde se pueda leemos? ¿Por qué no podemos obedecerlo? ¿Sabe por qué? Porque no estamos, o la gracia de Dios no se está manifestando en nosotros, porque quizá lo estamos haciendo por un esfuerzo propio, no por el Espíritu.
que Dios da a sus escogidos, sino por un esfuerzo propio queremos someternos, queremos ser buenas personas, queremos, ¿verdad?, ser intachables, ser reprensibles, ser personas rectamente morales, pero no podemos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no está ahí. ¿Sí? ¿Y por qué cuando no podemos no sufrimos? ¿Por qué cuando somos rebeldes o desobedientes, ¿sí?, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, ¿por qué no sufrimos? Es decir, ¿por qué no nos duele? ¿Por qué no nos quebranta? ¿Por qué no nos lastima el hecho de que estemos haciendo algo que no está bien? El hecho de que somos egoístas o envidiosos o avariciosos o mentirosos, ¿sí?, o iracundos, ¿sí?, o muchas cosas que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué a veces no nos lastiman? ¿O por qué nos acostumbramos a vivir así? Y no vemos en nosotros mismos que las cosas no están bien. ¿Por qué no vamos ante Dios y nos quebrantamos y le decimos: Dios mío, yo he pecado contra ti porque no estoy viviendo como es digno de ti? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios no está en nosotros. Sí, no está en nosotros. La gracia de Dios no se está manifestando en nosotros. Podemos nosotros estar leyendo la Biblia, podemos incluso estar orando a Dios, ¿sí?, podemos estar ayunando, y yo lo viví muchos años, oraba a Dios, ayunaba, leía la Biblia, pero ¿saben qué? Me sentía tan derrotado, tan indigno, y hacía cosas que estaban bien, ¿sabe qué? Pero no me satisfacía, y procuraba vivir rectamente, justamente, y luchar contra el pecado, pero ¿sabe qué? Yo me sentía vacío. ¿Sabe por qué? Porque lo hacía con mi propio esfuerzo. No lo hacía la gracia de Dios en mí. Pablo dijo, yo he hecho más que todos los apóstoles, yo he luchado, he servido al Señor mucho más. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Es la gracia, no soy yo. Amén. Entonces esa es la diferencia de la gracia de Dios. Que quizás yo actué mal, ofendí, menosprecié, tuve envidia, fui egoísta, pero la gracia de Dios me llevó a quebrantarme y a decirme: estás mal. Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel que siempre está temeroso. Y no habla de tener miedo, o sea, temeroso. Temeroso quiere decir que teme a Dios. Y dice: oh Señor, ¿en qué te he faltado? Oh Señor, te falté en esto. Me siento destrozado. ¿Cuántas veces te has sentido destrozado? Nos hemos sentido destrozados por la forma en que actuamos. En el hogar, en el trabajo, en la escuela, con el vecino, con el amigo, o qué sé yo. ¿Cuántas veces sentimos destrozados y decimos: Señor, no actué bien? Y decimos: no estoy bien, siempre estoy fallando, no puedo, Señor. ¿Sabe por qué usted está diciendo eso y se quebranta ante Dios cada día? Porque la gracia de Dios lo tiene allí. Porque gracias a Dios usted no puede presentarse ante Dios: Señor, mira, estoy bien, mira, en el trabajo, soy intachable, en mi casa, en mi escuela, en mi colonia, soy intachable. Si usted no ha podido decir eso, es porque la gracia de Dios ha estado en usted. Porque cuando la gracia falte, entonces usted se va a parar ante Dios y decirle: Señor, gracias, porque yo no soy como los demás, porque mira, yo soy bueno, yo no hago esto, no hago aquello, pero sí estoy haciendo estas cosas buenas. Entonces ahí la gracia de Dios no está funcionando en su vida. No está funcionando en nuestros corazones. Pero la gracia de Dios nos lleva hasta allá, a quebrantarnos ante Dios continuamente. ¿Sí? A lo mejor podemos pensar unos
unos de otros. Pues yo no veo nada de cambio en mi hermano. Yo no veo nada de cambio en mis hermanos. Pero no sabemos si allá en el secreto de su recámara, en el secreto, ¿verdad?, de su hogar, está llorando y está clamando a Dios. O allá cuando va camino a su trabajo, o va camino a la tienda, o qué sé yo, va diciéndole al Señor: Señor, perdóname porque no soy digno de ti. Perdóname, Señor, porque yo sé que te he fallado tanto y no puedo ya. Es más, ya ni quiero vivir, Señor, porque yo no soy digno de ti. ¿Qué hizo Elías, Señor? Quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Pues estoy huyendo porque me está persiguiendo una mujer. Sí, no hacía mucho que se había enfrentado a los profetas furiosos de Baal. Y él se había portado varonilmente y había enfrentado a aquellos hombres. Y Dios le dio el testimonio que no estaba solo Elías. En el sentido que había más hombres de fe, pero en el sentido que también Dios estaba con él y con aquellos hombres de fe que no habían doblado sus rodillas a Baal. Él sintió. Era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros. Él también tenía miedo. Él también se llegó a sentir fortalecido y valiente para enfrentar con las situaciones de la vida, pero también llegó a sentirse debilitado y acobardado y huir. O sea, era igual que nosotros. Pero ¿qué es lo que lo sostenía? La gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Usted y yo nos podemos reprobar toda la vida y decir: es que tú no eres digno y yo tampoco, porque tú eres esto y eres aquello y tú no eres una persona sincera, y podemos tacharnos de todo lo peor, y puede ser verdad que así sea en nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? Dice Pablo: poderoso es Dios para levantar. Sí ha caído para levantar a sus siervos. Dice: ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Si poderoso es Dios para mantenerlo firme. Es Dios el que nos levanta. Si no hay compasión entre nosotros mismos, mirando nuestra condición tan débil, tan miserable, si no hay compasión en el sentido que nos condenamos y nos juzgamos unos a otros para reprobarnos. Pero Dios no es así. Cuando tú vas a Dios, cuando tú vas a Dios, cuando tú te quebrantas ante Dios y le dices: Señor, no soy digno de ti. No soy digno de ti. ¿Quién soy yo, Señor, para estar aquí? Hay otras personas mejores que yo. Hay otras personas más nobles que yo. Hay otras personas, ¿verdad?, más sinceras que yo. Hay otras personas que pueden manifestar más amor y más misericordia que yo, Señor, que soy de ti, soy tuyo. ¿Quién soy yo para estar aquí? Cuando eso llega a nuestro corazón, hermanos, es cuando somos dignos delante de Dios, porque reconocemos nuestra bajeza y nuestra vileza, nuestra miseria ante Dios. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? ¿Qué hizo con aquel publicano? Lo envió a su casa justificado. Él se fue justificado a su casa. Porque el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Eso hace la gracia de Dios. Sí. Eso hace la gracia de Dios en nosotros, hermanos. Por eso Pablo decía: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Te puede acusar medio mundo. Medio mundo nos puede juzgar. Medio mundo nos puede reprobar. Pero cuando yo acudo al trono de Dios, al trono de la gracia de Dios, y le digo: Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mi pecador, porque yo soy el más indigno de todos tus hijos. Entonces Dios me levanta. Entonces Dios me exalta. No fui yo, fue la gracia de Dios que me asentó entre los príncipes de su pueblo.
que me siente en lugares celestiales con Cristo, y entonces me dice el Señor, tú eres mío. Tú eres mío no porque tú seas bueno, porque tengas buenos méritos. Tú eres mío porque yo te escogí. No me está diciendo el Señor, no importa que peques, puedes seguir haciéndolo. No, el Señor no me está diciendo eso. El Señor me está diciendo, mi gracia te va a sostener. Mi gracia, sí, es la que te va a hacer digno de mí. Cuando tú no puedas, clama a mí. Cuando tú te sientas el más miserable, clama a mí. Cuando tú no te gloríes en que puedes, en que eres bueno, en que te has esforzado, cuando tú te gloríes en mí, entonces mi poder se va a manifestar en tu vida. Eso es lo que nos enseña la gracia de Dios, hermanos. Nos enseña, ¿verdad?, a renunciar. Señor, yo no quiero vivir así. Yo sé que no estoy bien, yo sé que te he fallado, pero yo no quiero vivir así. Aborrezco vivir así. ¿Sabe qué? ¿Quién está haciendo eso? La gracia de Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, lo está haciendo en nuestra vida. Allí está el Señor en nuestra vida. No podemos. No podemos vivir. No podemos vivir en los deseos mundanos. Sí. No podemos vivir del fútbol. No podemos vivir del entretenimiento de la vida cotidiana de este mundo perdido. No podemos vivir de las diversiones y de los deleites de esta vida. No digo que Dios prohíba divertirnos. No digo que Dios, ¿verdad?, prohíba que gocemos de las cosas que Él ha creado. Sí, pero no podemos someter nuestra vida a las cosas de este mundo para que ellas nos den el placer o la alegría o la felicidad que, claro, nunca nos les van a dar. Debemos de depender de la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, es la que nos va a mover. Si tu vida no la puedes frenar y estás viviendo de una manera pecaminosa, si tu vida está en una condición que no puedes contra el pecado, es que no hay gracia de Dios. O nunca ha habido gracia, sí, o contristaste al Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. El que tiene el Espíritu de Cristo, hermanos, es de Él. Y si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, el tal no es de Él. Tener el Espíritu de Cristo es estar en la gracia de Dios. Eso es. Entonces tenemos que mirar hasta dónde Dios está operando en nuestras vidas. Hasta dónde Dios está redarguyendo en nuestras vidas cada momento, hermanos. Cada momento. Nos está dando la luz en medio de nuestras propias tinieblas en las cuales muchas veces caemos. ¿Cómo nos está alumbrando? No es así la vida. No es. Sí. Examínate a ti mismo. Examínate. Ve cómo estás. ¿No estás bien? Bueno, ponte a cuentas con Dios. Fíjese lo que dice San Pablo. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero lo más fácil de entender, en estos versículos es esto. Me tengo que apartar para que yo sea de Cristo. Me tengo que apartar de toda iniquidad para que yo sea de Cristo. Pero la Biblia dice que todo aquel que es de Dios se aparta de iniquidad. Esa es la gracia de Dios. Si eres de Cristo, la gracia de Dios no te va a dejar vivir en el pecado.
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como que es algo que se nos impone. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando no puedes? ¿Qué pasa cuando no te puedes apartar de la iniquidad? Y nunca puedes. Pues es que a lo mejor estamos pensando que somos de Cristo, pero Cristo todavía no está en nuestras vidas. Cristo todavía no está reinando en nuestras vidas. Todavía la gracia de Dios no se ha manifestado en nuestras vidas. No tenemos vida en Cristo. Estamos tenemos buenas intenciones, queremos apartarnos de la iniquidad y es todo nuestro buen intento y nuestro buen propósito apartarnos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no está haciendo gracia, porque no está Cristo en nuestras vidas. Eso está pasando. Muchas iglesias y muchos pastores, ¿sí? Muchos se dicen que son pastores y están engañando a su gente. Están queriendo que las personas vivan en la gracia de Dios. Quiere decir obedeciendo el Evangelio. Y esas personas no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no lo van a hacer nada más porque tú les estás enseñando lo que es correcto, el Evangelio. No lo van a hacer nada más porque les enseñas lo que es correcto. Lo van a hacer si hay gracia de Dios en ellos. Entonces es porque ellos tienen poder para hacerlo. No se trata de adoctrinar, no se trata de enseñar a las personas lo que es correcto solamente. Se debe de enseñar. No se trata solamente de eso. Se trata de que realmente estás en la gracia de Dios. Realmente un día naciste de nuevo. Un día tuviste vida nueva en Cristo. Estando muerto en pecado, ¿recibiste vida en Cristo? ¿O quieres vencer el pecado en tu propia condición de pecado? ¿Quieres vencer? No vas a poder. Se necesita gracia. Gracia de Dios. ¿Cómo, verdad? Voy a mandar a alguien a que evangelice, a que predique la palabra de Dios, que dé testimonio de Cristo, si ni siquiera tiene a Cristo. ¿Ha oído de Cristo? Porque está aquí, porque ha oído del Evangelio, porque ha oído de la nueva vida, porque ha oído de la regeneración, del nuevo nacimiento, ha oído muchas cosas. Y puede ir a hablar de eso, pero nunca va a poder dar un testimonio de la realidad, de la gracia de Dios en su propia vida. No va a poder. No es así, porque no tiene vida en Cristo. Y la gracia de Dios es precisamente vida. Por eso Pablo dice, no por obras, para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios. ¿Por qué dice no por obras? Porque no, por más que nosotros hagamos buenas obras, nunca vamos a poder vivificar nuestro hombre interior, que está muerto en delitos y pecados. Si nosotros no hemos creído en Cristo, por más que yo vaya a la iglesia, que bueno que vaya, no estoy diciendo que es inútil, quizás ahí Dios pueda tocar. Pero si yo no estoy en la gracia de Dios, no he sido renacido de nuevo, no he recibido vida en Cristo Jesús, puedo tener años en la iglesia, puedo estar cantando, puedo estar en el coro, puedo estar incluso hasta enseñando a otras personas, estar bautizado en agua. Puedo haber hecho algún día una decisión de recibir a Cristo, pero nunca hubo un cambio, nunca hubo una regeneración. Puede haber todo eso en mi vida, pero yo no estoy en la gracia de Dios. No está ahí. Por eso Pablo decía a los corintios, examinaos vosotros mismos, examínense si estáis en fe, si realmente están en la fe. ¿Por qué no me puedo someter? ¿Por qué siempre soy rebelde? ¿Por qué no hay en mí algo que me redarguya, algo que me diga, no es esta la vida? No es. No es esto lo que yo recibí cuando creí en Cristo. Yo recuerdo esa vida cuando yo nací de nuevo en Cristo. Yo recuerdo cómo fluía de mí el amor de Cristo, el poder para obedecer el Evangelio de Cristo. Ahora no hay nada. Bueno, entonces me extravié, entonces contristé el espíritu, empecé a vivir en mi propia voluntad. O quizás nunca tuve a Cristo, nunca lo he tenido.
Nunca he estado en la gracia de Dios. Sí, la gracia de Dios es vivir en el Espíritu. El Espíritu está en mí, el Espíritu me está guiando, me está corrigiendo, me está reprendiendo. El Espíritu siempre me hace sentir redargüido, decir, Señor, es que yo quiero obedecer, amo obedecerte, ayúdame porque no puedo. Ese es el Espíritu. Dice la palabra de Dios que por fe Abraham obedeció y dejó su tierra y su parentela y fue a un lugar, y no sabía, cuando salió no sabía dónde iba. ¿Por qué obedeció Abraham? Por fe. Por fe obedeció Abraham. O sea, porque hubo gracia de Dios en él. Nadie puede obedecer, hermanos, la palabra de Dios si no tiene vida, si no hay gracia de Dios en él. Puede imitar, puede hacer las cosas que hacen los cristianos, porque eso hay mucho. Sí. Incluso puede tener buenas intenciones, pero si no hay gracia de Dios, nunca lo va a hacer en la autenticidad de la vida en Cristo. Nunca lo va a hacer en la realidad del reino de Dios, porque ni siquiera ha entrado. Sabe lo que teóricamente sabe lo que hay, o en cierta parte el significado del reino de Dios, porque ha oído muchas enseñanzas y todo eso, pero no sabe la realidad del significado de estar dentro del reino de Dios. La vida en Cristo, hermanos, fíjense, la vida en Cristo es para los que tienen vida en Cristo, para los que han nacido de nuevo, para los que han entrado en el reino de Dios. Las enseñanzas de la palabra de Dios, en este caso las doctrinas que enseña Pablo a Timoteo, que enseña Pablo a Tito, son para creyentes. Y aquí déjenme ver si lo encuentro, son para los creyentes en Cristo Jesús, hermanos. No propiamente para las personas que no se han convertido, que no conocen a Dios. Hay una parte que dice ahí, Pablo dice, para los que creen en Dios, se gobiernen en buenas obras. Lo estaba leyendo hace días. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si lo encontramos. Dice, para que los que creen en Dios se gobiernen en buenas obras. ¿Por qué el apóstol dice eso? Examinemos bien eso. Examinémoslo. ¿Por qué dice para que los que creen en Dios se gobiernen en buenas obras? Porque de aquí de la Escritura, hermanos, han nacido muchas religiones y sectas que su intento de ellos es gobernar en buenas obras. Sus intenciones de ellos es gobernarse en buenas obras, pero han acabado de una forma tan torcida y perversa que se han manifestado en ellos. Se ha manifestado en ellos, ¿verdad?, todo lo torcido que están, pero están en verdad. ¿Por qué? Porque ellos piensan que obedeciendo la palabra de Dios, que estudiando y adoctrinándose ellos mismos y adoctrinando a otras personas con enseñanzas de la Biblia, aunque no propiamente, no todas son de la Biblia, en estos movimientos muchas son de hombres, muchas. Pero vamos a pensar que ellos creen que a través de las enseñanzas de la Biblia, las personas, una vez que las aprenden y que se ejercitan en ellas, ya son cristianos. Así piensan, ¿no? Pero fíjese lo que estoy diciendo Pablo. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿De qué? ¿Efesios? No, es otra parte de Timoteo que dice para que los que creen en Dios se gobiernen en buenas obras. ¿Sí? Pablo está diciendo los que creen en Dios, y está diciendo en esa parte no como el apóstol,
Santiago se refería a los que creen en Dios nada más de una forma natural. Tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen. Pablo está hablando de los que creen en Dios, los que se han convertido a la gracia de Dios. Los que se han convertido por la gracia de Dios a Cristo. Y los que tienen vida en Cristo se gobiernen en buenas obras. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ellos? Porque ellos tienen el poder, tienen vida. Ustedes ven humanamente, un muerto puede obedecer. Usted puede darle una orden al muerto, a alguien que está muerto, que le barra la calle, ¿sí? Que haga un trabajo que usted quiere, que limpie la casa. Usted le puede decir a un muerto, pero él no va a obedecer porque él no tiene vida. Es lo mismo. Se le puede enseñar las doctrinas de la Biblia a personas que no se han convertido, que no han nacido de nuevo, pero ellos no van a obedecer. Ellos van a intentar, ¿verdad? Intentar hacer lo que dice la Biblia, pero nunca en la realidad de la vida en Cristo, porque no están vivos. Podemos mandar a muchas personas, a jóvenes, adultos, a evangelizar, pero entre ellos pueden ir personas que no han nacido de nuevo, que no han tenido vida en Cristo. Pueden hablar de lo que está escrito en la Biblia, pero nunca de un testimonio de la realidad de la vida en Cristo en ellos, porque no la tienen. Entonces Pablo dirige esa epístola, esa carta, ¿sí? No recuerdo si a Tito o a Timoteo, a uno de ellos dos. Dice, para que los que creen en Dios se gobiernen en buenas obras, porque ellos son los que pueden vivir. ¿Sí? A ellos, dice Pablo a los corintios, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo va a vivir para Cristo alguien que no tiene nueva vida? Y eso es lo que pasa en las religiones que hay en nuestro tiempo. Se les enseña a mucha gente que no tiene nueva vida en Cristo a que obedezca la Biblia y se les adoctrina. Pero ellos nunca se han convertido. Y aparentemente son personas cristianas, son personas religiosas, son personas que se ve que siguen cierta, que siguen una fe. Que realmente ellos están llenos de pecado, viven en el pecado. Es que aquí ya para parar, sigue Tito 3:8. A ver, ¿qué dice? Dice, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eso es. Para los que creen en Dios, procuran gobernarse en buenas obras. O sea, es una epístola para creyentes, para nacidos de nuevo, para quienes están en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es capacidad, es poder, es vida para vivir, para obedecer el Evangelio, para obedecer a Cristo. Esa es la gracia de Dios. Y Pablo decía, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Como que parece un mandamiento. Y realmente es un mandamiento. Bueno, tú has nacido de nuevo, muy bien, tienes que vivir para Cristo. Pero ¿cómo le va a dar a usted un mandamiento a un muerto? Alguien que está muerto en sus delitos y pecados, que es propiamente lo que está haciendo la religión falsa. Enseñando a su gente que viva para Cristo, pero ¿cómo? Si a veces ni el pastor se ha convertido. Así de sencillo. Ni él puede vivir la vida en Cristo. Está viviendo un conjunto de reglas morales, bíblicas, que se le han enseñado en el poder de la carne, pero no en la vida de Cristo. ¿Sí? Pablo decía, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y les puedes estar diciendo a las personas que están allí, hermanos, tenemos que vivir, buscar las cosas de arriba, y decirles todo eso, porque está escrito en la Biblia, es información confiable, verídica, la palabra de Dios, y puedes estar enseñando bien las cosas,
Pero si esas personas no han nacido de nuevo, si esas personas no están en la gracia de Dios, ¿cómo van a buscar las cosas de arriba? Ellos siempre van a buscar las cosas de esta tierra. ¿Cómo vivir bien? ¿Sí? ¿Cómo disfrutar la vida? ¿Cómo tener comodidades? O sea, su pasión va a ser terrena. Pablo dice, sienten lo terreno. Su Dios es el vientre, ellos nada más viven para satisfacer su vientre, su estómago, para pasarla bien. Su vida es materialista siempre, siempre están buscando las cosas de esta tierra. Pero Pablo dice, bueno, si habéis pues resucitado con Cristo, si estáis en la gracia de Dios, tú debes de estar buscando las cosas de arriba. Y si no las estás buscando, quiere decir que no estás en la gracia de Dios. Siempre tu visión es las cosas de esta tierra. ¿Qué decía el Salmo? Cuya parte, dice, líbrame de los hombres del mundo, cuya parte es en esta vida. Es su parte, su porción es en esta vida. ¿Sí? Tú llenas su vientre de tus tesoros, Señor. Pero el que está en la gracia de Dios dice esta, mas yo en justicia veré tu rostro y seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Yo no voy a sentirme saciado de las cosas de esta vida. ¿A quién tengo yo en los cielos? Si fuera de ti nada deseo en esta tierra. Esa es la gracia de Dios. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Esa es la gracia de Dios. Y en el Salmo 73 dice, mi porción es Dios para siempre en esta tierra. Esa es mi porción. A veces volteamos a este mundo, a las cosas de este mundo y nos entristecemos y decimos, Señor, ¿por qué aquel tiene y yo no? ¿Por qué aquel puede y yo no? Sí, pero cuando la gracia de Dios empieza a trabajar, entonces dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Si yo tengo a mi Dios, yo no necesito nada. Contigo, Señor, se sacia mi alma en la plenitud de la perfección. Contigo tengo todo, Señor. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre nos mantiene luchando por las cosas que son eternas y que permanecen para siempre. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios cuando no está, nos mantiene luchando por las cosas de esta vida y frustrados porque no las tenemos, porque no logramos el éxito en esta vida. Esa no es la gracia de Dios, no está ahí. La gracia de Dios siempre, como dice el Salmo, mi alma está pegada a ti. Mi carne te desea, deseamos a Dios. La gracia de Dios nos lleva a desear, a anhelar a Dios, hermanos, a quebrantarnos, a ver nuestros errores, a ver nuestros pecados, a ver nuestra miseria. Sí, eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos en esa gracia? Bueno, en su momento, la gracia de Dios siempre va a estar ahí, enseñándonos, esto no es tuyo, enseñándonos, renuncia, enseñándonos esa impiedad, enseñándonos, esos son deleites de la carne, esos son deleites de esta vida, desde adentro. No es alguien que nos está persiguiendo todo el tiempo, no te portes mal porque te vas a ir al infierno, no te portes mal porque te van a echar fuera, te van a excomulgar, te van a expulsar, no te portes. La gracia de Dios está dentro. Y sí, recibimos las enseñanzas de la palabra de Dios, donde vamos, donde nos congregamos, pero esas enseñanzas Dios las vivifica por el Espíritu, porque la gracia de Dios está en nosotros y nos lleva a obedecer, nos lleva a quebrantarnos, a humillarnos y a caminar en pos de Cristo, aunque el camino sea difícil. Y vamos glorificando a Dios y decimos, gracias, Señor, porque yo no entendía todo eso, pero ahora, mira, por tu gracia bendita, aquí voy caminando en pos de ti. Hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle que Él nos bendiga, que Él abra nuestros ojos. Dice en un salmo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Necesitamos que Dios nos abra los ojos, hermanos. Necesitamos que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento para ver la realidad de las cosas. Porque muchas veces estamos cegados con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias frustraciones, con nuestro propio egoísmo, con nuestros propios conceptos o criterios. Decimos, esto es así y yo no lo voy a cambiar por nada. No, hermanos.
Dijo Dios, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Así como está tan alto el cielo de la tierra, así están los pensamientos de Dios. Sus caminos, hermanos, como está separado el oriente del occidente, así es Dios, hermanos. Tan sublime y tan perfecto, por eso vamos a buscar su voluntad. Bendito Señor, eterno Padre, en el nombre de Cristo, hoy, en esta tarde, estamos delante de ti, Señor Todopoderoso. Aquí estamos, Señor, humillados, quebrantados. Tú sabes, mi Dios, cómo están nuestras vidas. Tú sabes cuánto necesitamos de ti, Señor. Tú sabes que no somos suficientes para caminar, que no hay en nosotros, mi Señor, perfección. No somos fiables para caminar con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias ideas, Señor, porque somos pecadores, Señor, porque somos imperfectos. Por eso, mi Dios, acudimos a tu gracia, porque no hay en nosotros, mi Señor, suficiente poder, suficiente inteligencia para dirigirnos, Señor, en esta vida, porque todo en esta vida, mi Dios, aún nosotros, mi Dios, estamos en una condición caída. No tenemos la luz plena para ver en el camino hacia donde vamos, porque repentinamente vamos a tropezar, vamos a caer, vamos a fracasar. Pero tú, oh Dios, allá desde tu trono, desde tu gloria excelsa, mi Dios, allá estás tú delante del Padre intercediendo por nosotros. A ti acudimos, abogado fiel, porque tú, Señor, viviste, Señor, en nuestra condición. Tú también fuiste humano, mi Señor. Tú conociste la miseria de nuestra naturaleza. Tú, oh Jesús, Señor del cielo y de la tierra, tú solamente, Señor, puedes entendernos. Derrama sobre nosotros gracia, gracia abundante, Señor, para poder vernos a nosotros mismos, para poder, Dios mío, pesar nuestras propias acciones y llegar hasta tu presencia y confesar, Señor, cuán falibles somos, mi Señor, cuán miserables somos sin ti, Señor, cuán indignos somos sin ti. Oh Jesucristo, oh mi Señor y Padre eterno, por tu Hijo Jesucristo atiende a nuestra plegaria. Ayúdanos, mi Señor, a confiar plenamente en ti, Señor, en tu gracia soberana, en tu gracia que es maravillosa, mi Señor. Si tú miras que hemos caminado, Señor, por nuestras propias fuerzas, independientes de ti, dependiendo, Señor, de otras cosas de esta vida, dependiendo incluso de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia bondad, de nuestra propia inteligencia o capacidad, Señor. Tú perdónanos, Dios mío. Perdónanos y vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos y nos volveremos, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, Señor soberano. En tus manos están nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú nos preservarás y nos guardarás hasta el día de Jesucristo, Señor. Pero queremos llegar, Señor, de victoria en victoria. Queremos vencer cada día, Señor, el pecado, vencer cada día las adversidades. Queremos quebrantarnos en cada momento de nuestra vida ante tu presencia y que sea la gracia de Cristo, la gracia de Dios la que nos sustente, la que nos haga vivir sometidos bajo tu voluntad divina. Que en nuestro hogar, que en nuestras familias, en nuestro trabajo, que en la escuela, que en nuestro barrio, donde quiera, Señor, que nuestra vida, Señor, se desarrolle, ahí resplandezca la gloria de Dios, resplandezca en nosotros
la gracia de Jesucristo, mi Señor. Enséñanos tus caminos, mi Dios. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, mi Señor, para andar en pos de ti continuamente. Bendice, Dios mío, mi esposa. Bendice mis hijos, Señor. Bendice también mi madre, Señor, mis hermanos, sus familias. Bendice al padre de mi esposa y a sus hermanos y a sus familias. Bendice, Señor, a aquellos que están abatidos y necesitados de ti. Bendice, Señor, esta nación, a nuestros gobernantes, Dios mío. Bendice a nuestras autoridades, a nuestra sociedad, mi Dios, que cada vez está más caída, Dios mío, más arruinada en todas las cosas que se miran, mi Señor. Bendice a la juventud, a las familias, a los matrimonios de nuestra sociedad, de este país. Y Señor, te ruego que tú, Dios mío, derrames tu espíritu y empieces a dar vida, Señor, a mis compañeros de trabajo también, a nuestros superiores, a los empresarios, Dios mío. Bendice a ricos y a pobres, mi Señor, a los que están en las cárceles, en los hospitales. Aquellos, mi Señor, que están clamando, gimiendo por causa del pecado, que incluso, mi Dios, están introducidos, Señor, en la delincuencia, en el crimen. Pero tú eres misericordioso, porque cuántos no has sacado tú de lo más vil y miserable. Da vida, Dios mío, por la gracia que hay en ti. Porque nosotros no tenemos de qué valernos ante ti, Señor, ni méritos, ni justicia propia, para que tú mires a nosotros, sino solamente en tus muchas misericordias, Señor, en tu gracia que es inefable y maravillosa, Dios mío. Bendícenos, Dios mío. Bendice y derrama vida, agua abundante, agua de vida en Cristo sobre nuestra nación, porque tú eres el Señor Dios Todopoderoso. Aquí acudimos a ti, Dios mío, que eres, Señor, grande en bondad y en misericordia. En el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya.